des la vuelta. Está detrás de ti. Quiere matarte. No sé cómo contar todo esto, jamás voy a olvidar esta horrible tragedia. ¿Cómo es posible que la Navidad se convirtiera en una horrible tragedia? Estoy en un psiquiátrico, ya que muchos me acusaron de haber matado a mis padres. Ellos piensan que yo soy un asesino, un fenómeno, un monstruo. Quiero que sepas esto, lo que no les diré, es mi nombre. Y mucho menos mi edad. Ya que es por la seguridad que tengo, solo te diré horrible caso. Una noche 24 de diciembre, una noche buena. Estaba yo en mi habitación, estaba jugando videojuegos. Mientras que mi madre estaba preparando la cena. Mi padre era el único que se la pasaba afuera, y que no estaba en mi casa. Él nunca se queda con nosotros, él lo único que hace es dejarnos. Pero yo tan solo pensé que todo saldría bien. Mi madre estaba muy preocupada, ya que ella también se preguntaba lo mismo, de por qué mi padre se iba y nos dejaba. Pero luego pasó algo que me pondría nervioso, y a ponerme a llorar. De repente, alguien tocó la puerta desesperadamente. Cuando mi madre abrió la puerta, vi que era mi papá, con una botella de alcohol en su mano izquierda. Supuse que estaba borracho, ya que empezó a decir cosas sin sentido, y empezó a insultar como si estuviera con alguien más. Mi mamá se acercó para ayudarlo, pero mi papá la empezó a golpear, y le empezó a dar de patadas. Yo empecé a decirle a mi padre qué era lo que le pasaba. Pero él tan solo me empezó a ver, y me dijo que me callara. Porque si no me iría mal. Mi papá empezó a gritarle a mi mamá. Ya me tienes harto, siempre tienes que estar despierta para estar esperándome. ¿Cuándo vas a aprender a entenderme? Yo intenté detener a mi padre, pero él solo me empujó a el suelo, y me dijo que me quedara quieto. Luego mi padre agarra un cinturón, y empieza de golpear ya más fuerte a mi madre. Mi madre empezó a gritar mucho, yo salí corriendo a encerrarme a mi habitación. Mientras escuchaba el llanto de mi madre, yo tan solo empecé a llorar. Luego los golpes dejaron de escucharse. Y luego decidí bajar para ver qué había pasado. Mientras que bajaba con nervios las escaleras. Vi a mi padre tirado en el suelo. Mientras que mi madre tenía la botella estrellada en su mano. Yo le pregunté que si había matado a mi padre. Pero tan solo me dijo que estaba inconsciente. Me dijo que saliéramos corriendo y pedir ayuda. Lo único que hicimos es haber llamado a la policía. Pero cuando ellos habían llegado a mi casa, notaron que mi padre ya no estaba en donde se encontraba desmayado. En su lugar había gotas de sangre. Pero luego nos dijeron que cualquier cosa nos llamarían, para luego llevarse a mi padre a prisión. Pasó la noche, en la que mi madre y yo, nos fuimos a dormir. Pero en cuanto me fui a dormir, noté que alguien me susurró al oído, y me dijo que este año no será la mejor Navidad. Me bajé de la cama, e intenté entender qué era eso lo que me dijo. Pero luego vi que algo estaba debajo de mi cama. Me bajé para ver qué era, y vi que era una hoja maltratada, y con un mensaje escrito. Este año Santa Claus no viene, este año hay mucho dolor y sufrimiento. Estás advertido. Yo estaba algo asustado, pero luego de repente alguien me tocó la puerta de la entrada. Cuando bajé para asomarme, vi que a lo lejos, un hombre vestido de traje rojo y blanco, me veía fijamente, pensé que era el mismísimo Santa Claus. Pero luego este empezó a caminar, yo abrí la puerta porque pensé que me iba a decir algo que de seguro me iba a servir. Pero cuando este empezó a hablarme, solo empecé a ponerme nervioso, y con la sangre congelada. Él lo único que dijo, fue lo siguiente. Si vengo a hablar contigo, es porque vengo a decirte esto. ¿Crees que la Navidad es un día lleno de alegría y felicidad? Pues déjame decirte que no es así. Este año ha sido bastante atemorizado y lleno de maldad. No creerás que Santa Claus vendrá este año para festejar la Navidad con todos ustedes. Yo solo soy el demonio que se lleva a los niños malcriados, y que solo busca matar a sus familiares malos. Yo solo vengo a darles pesadillas, y a castigarlos con muerte y sangre. Pero me imagino que tú debes ser el chico con el que escuchó un susurro, pues esa voz que escuchaste fue mía, ya que fue para avisarte esto, y así para que tú bajarás a verme y hablar conmigo. Ahora me tengo que marchar.
Suerte con la Navidad, que no va a ser genial, créeme. Ja, 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 ja. Luego esa cosa empezó a irse. Que luego empezó a desaparecer en la oscuridad. Yo tan solo no dije nada. Estaba algo asustado, porque pensé que él era un demonio. Y en todo lo que me dijo, creí que este mes iba a ser el peor. Pero tan solo fui a mi habitación, y me volví a dormir. Al día siguiente, mi mamá aún seguía dormida. Pero luego mi padre empezó a gritarle a mi madre, mientras veía cómo él la movía agresivamente. Mi madre le había dicho que era lo que le pasaba. Pero mi padre dijo molesto, que porque no le había preparado un almuerzo para irse a el trabajo. Ella tan solo le dijo que se lo iba a hacer, pero mi padre la llevó a la cocina a la fuerza. Yo estaba muy aterrado, me volví a encerrar en mi habitación. Hasta empecé a escuchar los golpes que le daba a mi madre, e incluso escuchaba cada golpiza. Quise ayudar a mi madre, pero sé que si hubiera bajado para ayudarla, mi padre también me golpearía. Pero luego dejé de escuchar los golpes. Cuando bajé a ver a mi madre, vi que ella estaba con el ojo morado, y que tenía muchos golpes lleno por todo su cuerpo, e incluso veía su nariz sangrando. Le dije que llamaríamos a la policía, pero tan solo ella dijo que no, que iría a ser peor, porque mi padre la mataría. Pero yo tan solo hice lo posible para ayudar a mi madre, hasta que de repente ella volvió a subirse a su habitación. Yo pensé que debía hacer para que este infierno se acabara. Pero luego de repente, otro susurro volvió a escucharse a mi oído. Mataré a ese desgraciado, para que vea quién soy realmente. Luego de eso, lo único que dije fue decir que todo iba a salir mal, ya que pensé que era el sujeto con el que hablé en la noche, al abrir la puerta cuando la tocaron. Luego pasó esa noche, mi madre y yo estábamos en nuestras habitaciones durmiendo. Había pasado una hora, cuando de repente volví a escuchar como alguien pedía ayuda. Supuse que era mi madre nuevamente, y en ello mi padre estaba sosteniendo un cinturón. No me quedé callado, y no lo pensé dos veces. Intenté detener a mi padre, pero de repente él me mira, y con el cinturón me golpea repetidas veces. Pero luego mi madre lo golpea en la espalda. Mi padre la golpea más fuerte. Hasta que alguien tocó la puerta. Cuando mi padre fue a abrirla, yo fui detrás de él, porque pensé que alguien venía a ayudarme. Pero luego un sujeto alto, vestido de Santa Claus. Mi padre le dice al hombre: ¿qué es lo que quieres, idiota? Lárgate. El hombre tan solo guardó silencio, hasta que él con un machete, le corta la garganta a mi padre. Y luego con un cuchillo, le corta la lengua a mi padre. Mi padre aún con vida, gritaba demasiado por el dolor. Hasta que esa cosa, le da un fuerte hachazo a su cabeza. Luego se mostró un charco de sangre, en la que veía a mi padre completamente mutilado. Yo estaba algo paralizado del susto. Fue la muerte más asquerosa y sangrienta que había visto. El hombre tan solo me empezó a ver, y de repente mi madre bajó asustada. Hasta que ella gritó del terror, al ver a mi padre muerto y al ver la criatura que me veía. Esa cosa de repente le lanza un cuchillo en el pecho a mi madre, y luego se dirige a mi madre, y con un martillo le aplasta el cráneo, dejándola muerta. Yo tan solo empecé a llorar, pero quise salir a la calle a pedir ayuda. Pero esa cosa me cierra la puerta, y este empezó a decirme esto. ¿Quieres saber una sorpresa? Créeme que yo siempre fui el ayudante de Santa Claus. Pero tan solo él lo único que hizo fue ser un mal amigo, ya que lo maté. Él siempre fue el peor amigo, pero ahora en su lugar yo mato a las personas, en vez de darles alegría y felicidad. En vez de darles obsequios, tan solo les doy tortura y castigo a las personas malas y violentas. Pero como tu padre fue malo contigo, entonces decidí matarlo. Y a tu madre porque ella también fue una mala madre contigo. Ella nunca estuvo a tu lado, ella tan solo quiso mantenerte sin estar pendiente de ti. Yo tan solo soy un demonio que vivía en el infierno, pero se convirtió en el espíritu maligno de la Navidad. Espero que tengas una feliz Navidad, llena de tortura y terror. Adiós, mi buen amigo.
Luego esa cosa de repente desapareció de la nada, y tan solo me quedé como de jamás olvidar todo eso lo que escuché de ese demonio. Luego de repente la policía había llegado, y ellos tan solo me dijeron que me quedara quieto, y que no hiciera ningún movimiento. Yo les dije que era una locura, que un demonio se había metido a mi casa, a matar a mis padres. Ellos no me creyeron, no habían visto esa cosa merodeando. Pero luego me arrestaron, y me llevaron a un lugar en donde había muchas ventanas. Me llevaron a una corte judicial, y entonces ellos me preguntaban que por qué maté a mis padres, pero estaba diciéndoles la verdad, un demonio se metió a mi casa. Pero luego ellos me acusaron de homicidio, y de violencia familiar. Ellos me llevaron a una sala blanca, y me encerraron en este lugar lleno de maldad. Ellos tan solo me dejan hambriento, y tan solo me golpean, e incluso me dejan de golpes. Ahora no sé qué hacer, estoy demasiado triste por todo lo que pasé este año. Ahora que estoy en este lugar, te digo que no soportaré más vivir aquí. Adiós a todos, llegó la hora de irme. Where are you? Do you want to play hide and seek? I see you. No te detengas porque esto aún no ha terminado. El juego continúa. Sobrevive. Aún no puedo olvidar toda la pesadilla que pasé jugando ese maldito juego macabro. Y ahora por culpa de ese juego, estoy en un grave problema. Nunca voy a olvidar todo esto, ni aunque mis padres me llevan a terapias, o a un terapeuta, jamás sacaré de mi mente todo esto lo que pasé. Antes de que me vaya de aquí, quisiera contarte toda la verdad, que me pasó por jugar a esa cosa maligna. Solo te voy a decir mi edad, pero mi nombre no, porque es por la seguridad entre mi familia y yo, solo te diré que tengo 22 años de edad. Un día estaba navegando por mi ordenador, en el internet. Hasta que de repente, me llegaban notificaciones de avisos importantes, me avisaban que un nuevo juego, se estrenaría este 2017 ya que, se había hecho muy popular en las redes sociales, incluso en YouTube. A mí me había dado curiosidad probar ese tal juego que mencionaban, pero luego yo pensé que sería muy bueno, y que me iba a entretener. Pero luego, habían anunciado, diciendo que el juego era de género, terror y violencia. Al enterarme de eso, yo dije que sería aún más bueno, ya que a mí me entretiene el terror. Siempre fui muy fan de los videojuegos que se refieren al terror o incluso que se refieran a la violencia, e incluso me gustaban de género de guerras y peleas. Yo tan solo me quedé algo pensativo, porque pensé que el juego me iba a costar dinero. Pero luego publicaron en Facebook que el juego era totalmente gratis. No tenías por qué pagarlo ni comprarlo. Entonces me quedé con una expresión de emoción. Esa noche mis padres se fueron a ir a su trabajo, ya que ellos trabajaban hasta tarde, y yo era quien me quedaba cuidando la casa toda la noche. Pues como ya era mayor de edad, pues entonces sí tenía el derecho que cuidar la casa. Esa misma hora, de repente me llegó un correo electrónico, diciéndome con un texto escrito de color rojo y negro, diciendo esto. Este es tu día de suerte, ya que ahorita en estos días, este juego está de moda. Créeme que te vas a entretener jugando a esta diversión. Descárgalo sin ningún problema, y créeme que el juego no tendrá fallas en su lógica. Suerte, disfruta el juego.
Cuando terminé de leer todo el texto que me enviaron, noté algo raro dentro de ese correo, ya que venía incluido un link de descarga. Pero el link era de color entre rojo y negro. Eso me daba una mala expresión, y entonces quise saber qué era todo esto. Cuando le di clic al link, de repente un fondo negro salió en la pantalla de mi computadora. Y no sé qué estaba pasando, ya que mi computadora de repente empezó a vibrar, y a emitir unos ruidos muy inexplicables que no podía saber qué se referían. Luego mi computadora de repente volvió a dar el brillo, cuando en ello un juego de repente empezó a descargarse. Y en su interior, vi que decía, Granny Horror Game. No supe qué era esto, pero yo suponía que se refería al juego que quise descargar. Entonces se me ocurrió esperar a que el juego se descarga al 100. Ya estaba algo ansioso. Pero en este momento, cuando el juego ya estaba listo para iniciarlo, pasó algo muy aterrador que me pondría muy asustado. En la computadora de repente se mostró la imagen de una anciana, pero era una mujer muy horrible, tenía muchas verrugas en toda su cara, e incluso veía como esta tenía la cara putrefacta. Pero luego esa horrible imagen se fue, y luego apareció el menú del juego, ya andaba algo mal. Estimo estaba bien. No supe si borrar el juego o jugarlo, pero una fuerza de repente me obligó a jugar este juego. Cuando presioné el botón de iniciar, me aparecieron los ajustes de la partida, y las dificultades, si ponerlo en modo fácil, normal, difícil, o pesadilla. Pero en vez de mostrar eso, solo apareció un cartel que me decía en tinta roja: el juego continúa, esto será un infierno muy difícil. ¿Deseas continuar? No lo pensé dos veces, y le di en continuar. Pasó la cinemática en donde la persona que yo controlaba, se despertaba en una habitación muy extraña, y en ello apareció unas letras que decían: Día 1. Quería decir que apenas empezaba el juego con una vida. Yo recordaba que si llegabas al día 5, y morías, la abuela te mataba. En serio seguí avanzando, y no me detuve, seguí inspeccionando todo el lugar, estaba revisando el baño, las otras habitaciones. Pero luego escuché que alguien se acercaba hacia mí, para luego matarme. Escuché como si alguien hubiera dicho: te veo. Pero luego al darme la vuelta, una anciana se empezó a correr hacia mí, de una manera muy rápida y escalofriante, para luego golpearme con un bate de béisbol. En este punto, se suponía que tenía que seguir el segundo día, pero en vez de aparecer eso, un video de repente se empezó a reproducir en mi computadora. Pude ver a un hombre atado a una camilla, en donde este estaba pidiendo que lo soltaran, ya que este venía atado de las manos y piernas. En este momento el hombre empezó a gritar y a decirme que lo ayudara. Yo no sabía qué hacer, no entendía qué estaba pasando. Pero luego una mujer con una máscara muy perturbadora, empezó a apuntarle con su dedo al hombre, diciendo que no iría a matar. Pero esto se convirtió en una locura. La mujer agarró una jeringa, y acercándose de manera lenta hacia el hombre, le inyectó la jeringa en el cuello, haciendo que este gritara del dolor, ya que lo que contenía esa jeringa, era ácido. El hombre empezó a quemarse todo el cuerpo, hasta que dejó de moverse. La mujer miró fijamente hacia mi cara, y me empezó a decir algo que me dejara muy pálido, y con el corazón lleno de miedo. ¿Acaso piensas que esto solo sería tan fácil como lo pensaste? No creas que esto será tan fácil como tú lo pensaste. Ahora tendrás que jugar muy atento a tus vidas restantes, créeme si logras ganar el juego. Te dejaré vivir y me rindo. Pero si pierdes, te mataré y empezaré a aterrar tus sueños. Ya estás advertido. Pero una cosa. Cada vez que vayas perdiendo un día, créeme que te tocará un castigo, ya que tendrás que ver una tortura real, que jamás olvidarás de tu mente. El castigo será que te empezaré a mostrar varias torturas muy reales y sangrientas. Pero no te preocupes, aún tienes días para sobrevivir el juego, logra salir de la casa de la abuela asesina. Encuentra la forma de abrir la puerta, y sobrevivirás. Esa es la única regla. Sobrevivir de la abuela, y salir con vida. Ahora que continúe el juego. Una vez dejó de hablar esa mujer.
La computadora de repente volvió a abrir el juego. Y tan solo empezó el segundo día. Algo no me dejaba en paz, quería terminar esta pesadilla, porque si no me iría mal, tendría que buscar la forma de salir con vida de esta casa. Entonces seguí con este infierno, no me detuve. Seguí avanzando. Empecé a buscar muchos puzzles, y no encontraba algo como herramienta para abrir la puerta. De repente algo que estaba en el suelo, me sujetó las piernas. Y me quedé atascado, pensé que era una trampa, pero presioné mucho el botón para poder escaparme. Ya que en las escaleras veía a esa mujer corriendo hacia mí, con unos ojos muy horribles. Por suerte logré escapar, pero esa cosa me agarró del cuello, y luego me golpeó con su bate de béisbol. Un video volvió a reproducirse en mi computadora. Pude ver a una mujer, completamente golpeada y con el rostro casi desfigurado. Lo más violento es que tenía su ojo bastante morado, y casi salido de su órbita. Y sobre todo, la pobre mujer estaba atada de las manos y piernas, y los brazos con muchos clavos enterados. Una mujer con un aspecto muy horrible, tenía un machete de caza, y un cuchillo de muy grande y filoso. Ahí supuse que era la misma anciana que me habló desde que mató al pobre hombre del video anterior. La anciana con su machete, le empieza a dar de machetazos a la pobre mujer, y la golpea con el mango de fierro de machete. La mujer suplicaba que la ayudaran, mientras lloraba muy fuerte. Era horrible ver todo esto, es como si alguien que conocías, estaba siendo asesinado por un psicópata. La mujer dejó de moverse, y tan solo empezaba a llenarse sangre todo el cuerpo. La anciana con el cuchillo que tenía en su otra mano, le abrió el estómago, haciendo que todas sus entrañas, y extremidades, salieran a pura sangre cruda. La anciana empieza a comerse todas las extremidades de esa pobre mujer. Y con la boca toda empapada de sangre, empieza a decirme esto. ¿Crees que has logrado por lo menos abrir la mitad de la puerta? Déjame decirte, que no has logrado ni la mitad, solo has reunido casi todas las herramientas para abrir la puerta. Tienes 3 días restantes para abrir la puerta, o sufrirás las consecuencias. No trates de salir del juego, porque créeme que iré a matarte de una vez, y también acabar con la vida de tus padres. Ahora termina el juego y sal con vida. Yo ya no quise seguir esta maldita tortura, esto sí era un infierno muy horrible, lleno de matanzas y sangre. Además que esa mujer extraña, mataba a personas inocentes. No me rendí, entonces la computadora volvió al juego, y entonces dejé de ponerme nervioso, y seguí con la tercera noche. Me dirigí al garaje, en donde estaba el auto descompuesto, no dejé llevarme, y estaba algo concentrado. Las manos me empezaron a sudar y a temblar por el gran miedo que tenía. Luego escuché las típicas frases de esa mujer. Escuché que se estaba aproximando. Me encerré en una habitación, para así evitar que me matara y que me viera. La mujer empezó a buscarme por todos lados, y no me dejé llevarme, fui corriendo hacia el primer piso, y así me fui a sacar las tablas de esa puerta que bloqueaban, con el martillo empecé a sacar todos los clavos, y milagrosamente sí pude sacar todas las tablas. Pero luego esa mujer me agarró nuevamente, para luego golpearme. Pasó muy rápido todo esto. Nuevamente, un video se volvió a reproducirse en la computadora. Y veía a un hombre, con una bolsa de basura en su cabeza. Nuevamente, bajo de las escaleras, la misma anciana. Y en ello, vi que estaba sosteniendo un bote de gasolina, y en su mano derecha, un encendedor. El hombre suplicaba que no lo matara, que se lo suplicaba era inocente. Pero luego esa mujer la empezó a golpear, y con el bote de gasolina le roció todo el cuerpo hasta dejarlo todo bañado de gasolina. Y finalmente, le lanza el encendedor hacia el rostro, para que luego se quemara todo el cuerpo. Lo único que se veía era puro fuego, era como si la pantalla mostrara un incendio. Pero luego esa cosa se terminó, y tan solo de repente, esa mujer empezó a decir esto. No has terminado el juego, esto aún continúa. Ya solo te quedan 2 días restantes. Si te vas a rendir, mejor atente a las consecuencias, ya que mataré de una vez a tus padres. Y así esto será la única manera de salir vivo. No te atrevas a salir de esto, porque si lo vas a hacer, mejor acabaré con tu vida.
Yo ya no pude más con esto, me rindo. Esto era una tortura real. Ya no quiero saber nada de esto. Me levanté de mi silla, y luego con mucho miedo, empecé a destruir mi computadora. Luego de eso, mi computadora se había apagado, y supe que ya todo estaba bien. Nada extraño. Solo tenía la expresión de que alguien me observaba. Al darme la vuelta, no veía a nadie conmigo. Solo era yo el único que estaba en mi habitación. Entonces decidí llamarle a la policía, pero para el colmo, no había señal, al parecer se me había ido el internet. Entonces no me preocupe, estaba esperando a mis padres, pero no regresaban, se tardaron mucho. Ahí supuse que algo andaba mal con ellos, algo les ocurrió. Quise salir a la calle a pedir ayuda a otra persona, pero algo no me dejaba moverme. Entonces decidí acostarme a mi cama, y así olvidar todo esto. Y esperar a que la señal regresara, y así poder llamar a la policía. Al día siguiente, no supe nada de esto, pero me había levantado muy temprano, ya que eran las 4 de la mañana. Ya estaba algo nervioso, entonces salí de mi habitación. Pero luego algo me envió un mensaje a mi celular. Cuando me metí a esa notificación, vi que era un video. Al reproducirlo, vi algo muy fuerte y que me dejaría con las ganas de haber llorado. Pude ver a mis padres, en una camilla, que estaban amordazados. Pero en ello, esa mujer me dijo con una voz más aterradora y monstruosa. Era como si fuera un demonio. ¿Te gusta la sorpresa que hice especialmente para ti? Ahora sí ganaste el juego. Te dije que si no ganabas el juego, te iba a matar. Pero la otra opción era que si mataba a tus padres, podías ser libre y sobrevivir tú solo. Despídete de tus padres, porque ahora ellos serán mis nuevas víctimas y seguirán al infierno. Luego de haber escuchado todo eso, esa mujer empezó a sacar una pala. Y con ella, empezó a golpear salvajemente a mi padre, mientras yo solo veía con dolor, como mi padre fue completamente golpeado muy violento. Mi padre empezó a sangrar mucho por su rostro, mientras mi madre lloraba, y gritaba para que la soltara. Pero luego la mujer, se quedó quieta por unos minutos, y luego la anciana mira a mi madre con una mirada horrible y sanguinaria. Mientras que la mujer agarró del cuello a mi madre, y la golpea contra el piso, haciendo que ella se quebrara la nariz, y hacer que sangrara dejando un charco de sangre. Yo empecé a llorar, me cubrí los ojos porque no quería seguir viendo cómo mis padres fueron llevados a la muerte, de una manera muy sangrienta y violenta. Cuando mi madre ya estaba a punto de morirse, esa mujer agarró un alicate, y le saca ambos ojos a mi madre. El video se cortó, y luego el celular se me apagó. Empecé a llorar y a soltar todo el llanto que tenía por dentro. Cuando dejé de llorar, quise salir a la calle por pedirle la ayuda a las personas. Pero cuando salí, no vi a nadie en las calles. No había ni autos, ni personas, y mucho menos a mis vecinos. Solo había puro silencio en lo absoluto. Y eso que eran las 6 de la mañana. Entonces lo mejor que hice fue hacerme quedado en mi habitación, y esperar a que amaneciera. Ya pasaron 5 días, en la que estoy completamente solo en mi casa, no hay nadie merodeando por las calles. Solo escucho el silencio y el viento moviéndose. Cada vez que intento parpadear, una extraña ilustración se me pega a la mente. Pienso que hay alguien observándome, alrededor de mi habitación por la oscuridad que hay. Y para hacer el problema aún más peor, aún no ha amanecido, el sol no está saliendo para nada, solo veo la luz de la luna que me ilumina hacia mi habitación. Es por eso que cada vez que me voy a dormir, sueño cosas feas como matanzas, violencias, muertes de personas. E incluso imagino que este mundo está completamente muerto. Ni siquiera puedo ir al baño en paz. Y es por eso que te cuento esto, en una libreta que tengo aquí en mi habitación. Estoy perdiendo la memoria, no sé o hacer ya, solo estoy aquí por nada. No hay nadie en mi ciudad. Lo mejor que puedo hacer, es irme de aquí, y arrebatarme la vida.
Te estoy advirtiendo que no debes jugar nunca este juego, ya que tiene un extraño asesino por dentro, que solo busca matar a sus víctimas. Es tiempo de que me vaya. Adiós, yo me despido. No sé por qué siento que me ven como un loco. ¿Acaso hice algo malo? A quien deberían de verlo como un loco es toda la pesadilla que tuve al ver ese maldito capítulo, que me dejó bastante inquietante. Mi nombre no te lo puedo decir, ya que es una seguridad que tengo con mi familia, solo tengo 26 años, y mi vida se convirtió en una tortura muy real y aterradora. Estoy escribiéndote esto, en una hoja muy maltratada, y con un bolígrafo, estoy escribiendo con nervios todo lo que pasé. Un día en la que estaba en la universidad, estaba con mis amigos en la salida, y nos habíamos reunido en una plaza que estaba al lado izquierdo de la misma universidad que estudiaba. Mis amigos y yo estábamos hablando qué podíamos hacer el sábado mañana, ya que hoy era viernes, el último día de clases. Mis amigos y yo nos pusimos de acuerdo en que si podíamos ir a mi casa, y ver una película o algún programa que nos gustaría a todos. Entonces lo aceptaron y luego nos fuimos a nuestras casas cada quien. Al momento de despedirnos, vi que en un callejón que estaba de frente mío, vi a una extraña persona, que al parecer tenía una capucha en su cabeza. No le pude ver el rostro, ya que estaba tapado completamente. Este se había ido corriendo a un lado del callejón, y entonces yo fui corriendo hacia él, porque pensé que me quiera hacer algo. Pero malamente no lo alcancé, y me fui a mi casa lo más rápido posible, para estar seguro, porque pensé que me quieran secuestrar, o alguna otra cosa de lo normal. Una vez que llegué a mi casa, me fui a mi habitación, y me quedé ahí todo el día, ya que estaba algo asustado por ese sujeto. Pero de repente alguien me tocó la puerta repetidas veces, una y otra vez, haciendo que la ansiedad se me llenara por todo mi cuerpo. Me asomé por una de las ventanas de mi habitación, y en medio de la oscuridad vi a un hombre con un abrigo, y una capucha encima de su rostro. Supuse que era el mismo hombre que me topé al salir de la universidad. Una vez ese hombre me apuntó con su dedo de la mano derecha, y entonces vi que en su otra mano, estaba sosteniendo una caja algo muy pequeña, pero luego ese hombre me dejó eso en mi puerta. Y en ese momento, esa cosa se fue de mi casa corriendo hacia la oscuridad. Yo estaba algo confundido, tenía muchas preguntas, ¿qué era lo que ese hombre quería de mí? Al parecer pensaba que solo quiera venderme un regalo totalmente gratis, o no entendía nada de lo que él quería. Cuando me fui a la puerta de la entrada, abrí la puerta mientras la mano me sudaba y me temblaba aún por el gran miedo que tenía adentro. Vi que lo que me había dejado abajo, era una carta, escrito de un tinte de color rojo. Y en ello veía que decía un mensaje. Esto era lo que decía. Si tanto pensaste que te iría a hacerte daño, quiero decirte que ahora voy a hacerte sufrir mucho de lo que vas a pensar. Aquí te dejo esta carta, en la que en ello vendrá un canal de televisión bastante inquietante y macabro. Este es el código. Solo escríbelo en la televisión con el control remoto, y así verás un episodio bastante especial de un programa, a lo cual muchos lo llamaban Arbitrary Friends. Espero que lo disfrutes mucho, tanto como para asustarte del miedo. No se te ocurra decirle esto a la seguridad, ni te atrevas a llamar a emergencias ni a la policía, porque te va a ir peor. Créeme que te iré a matar. Ya sé dónde vives, también te tengo bien ubicado. Mucha suerte, que te diviertas viendo este sangriento programa. Ja, 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 ja. Luego de haber leído la nota hasta el final, algo me decía que esto solo había sido broma de un loco. Pero luego algo me dio un escalofrío, y le intenté llamar a mis amigos, les quise decir que vinieran a mi casa, ya que algo no andaba bien. Una vez que les había llamado, nos la pasamos hablando un buen rato, ya que no sabía cómo explicarles esto. Ellos tan solo dijeron que me iban a visitar, para saber qué era realmente lo que les quiera decir.
Cuando les había colgado la llamada, al darme la vuelta, había un mensaje escrito con pintura roja, que yo suponía era sangre, un líquido color rojo. El mensaje estaba escrito en la pared de mi casa. Esto era lo que decía. ¿Que acaso tienes miedo? Por lo menos si te di permiso de llamar a tus amigos, pero no te deje de hablarle a emergencias. Más te vale no llamarlos, o de lo contrario sufrirás las consecuencias. Luego alguien me tocó al hombro, y al ver atrás mío, no vi absolutamente nada. Solo era un silencio, pensaba que era mi imaginación. Pero cuando volví a ver la pared, en donde estaba escrito el mensaje, la sangre y el texto había desaparecido por sí solo. Yo ya estaba algo aterrado, les quise volver a llamar a mis amigos, para saber en dónde andaban. Les volví a llamar, pero me llegaban mensajes de voz. Luego me tocaron la puerta, y por suerte eran ellos. Les dije que un sujeto me había dejado una nota, con un código para meterlo a la televisión. Ellos dijeron que de seguro fue una broma muy pesada, que te pusieron a haber hecho. Le dije que yo también había pensado eso, pero les dije que fuéramos a ver esta cosa. Nos fuimos a la sala, y de ahí prendimos la televisión. Mis amigos estaban algo preocupados por esto, y yo les dije que todo saldría bien. Yo con mucho miedo, empecé a escribir el código en la televisión, pero cuando terminé de escribirlo, pasó algo muy extraño. Pasó algo bastante inquietante. De repente la televisión empezó a dar estática, y en ello se escuchaban unas frases que no podía describir bien, ya que estaban dichas en otro idioma que no existía. Luego pasó una cuenta regresiva, en donde empezaba desde el 5 hasta el 1. Una vez que empezó esto, una mujer de repente apareció en la televisión. Y eso a nosotros nos pareció bastante extraño, ya que jamás pasaba algo así en ningún programa o caricatura. Pero la mujer empezó a llorar y a decirnos esto al mismo tiempo, mientras deponía como con una expresión de miedo o nervios. Si vienen a ver esto, les pido por favor que se salgan de aquí, porque esto no es nada más y nada menos que una tortura muy aterradora. Lo más aterrador de esto, es que él los está viendo ahora mismo. Por favor no vean esto, se los digo por su bien, no quiero que ustedes terminen como yo, no se den la vuelta. Está detrás de ustedes. Luego yo y mis amigos, con mucho miedo y escalofríos, empezamos a girar la cabeza hacia atrás. Pero luego al ver bien, no vimos nada en lo absoluto, pero cuando volvimos a ver la televisión, la escena en donde estaba la mujer, se había esfumado, había desaparecido. Era algo raro ver todo esto, además que la mujer dijo todo eso, como si ella estuviese drogándose. Uno de mis amigos se levantó del sofá, y empezó a decir que ya se quiera ir, estaba muy asustado como para ver todo eso. Yo le dije que mantuviera la calma, que todo saldría bien. Él lo aceptó, y volvió a sentarse. De repente mostraron una pequeña intro, en donde se veía unas pequeñas criaturas del bosque, que eran de varios colores. Yo y los demás, nos pusimos algo tranquilos, ya que esto estaba todo bien. Cuando la intro estaba a punto de finalizar, pasaron el nombre del episodio, pero estaba escrito de tinta roja, y al ver bien, era sangre, pero no era sangre de caricatura, era sangre muy realista. El episodio se titulaba como Happy Tree Friends, el personaje revelado. Yo pensé que al parecer, esto solo era un capítulo muy especial, y por esto dejé de ponerme nervioso. El episodio empezó, mostrando a Sniffles, en donde él estaba con Giggles, echando charlas. Estaban diciendo que si podían hacer una reunión, ya que Sniffles tenía una expresión de miedo, mientras le contaba todo eso a Giggles. Giggles le dijo muy preocupada: ok, déjales aviso a nuestros amigos, y luego tú me dices dónde quieres que nos reunamos. Sniffles le dijo que se reunieran en un bosque, que había hecho un campamento de reunión. Giggles aceptó, y entonces ellos dos se despidieron.
pasó un fondo negro, en donde se mostró un texto que decía, 3 horas después. Luego se mostró a Kugles, él estaba leyendo un libro, mientras estaba sentado en un tronco. Pero lo peor era que ya casi era de noche, se veía la luna salir, y el cielo rojizo. Ya que de repente, salió una silueta de un hombre, pero era muy extraño ver a una persona, en una caricatura como esta. Kugles se asomó por donde vio la silueta de ese hombre, pero luego esa cosa se asomó para ver a Kugles. Kugles quedó horrorizado, ya que esa cosa no era una persona, era una criatura con una máscara muy horrible, es como si fuera un asesino. Kugles salió corriendo, y mientras esa cosa lo perseguía, Kugles empezó a gritar pidiendo ayuda, y en ello apareció Tooti, en la que me pregunto que qué le ocurría. Kugles le dijo asustado que un hombre lo venía persiguiendo, pero Tooti al ver atrás de Kugles, no vio nada. Él pensó que le estaba jugando una broma. Tooti se puso molesto, porque de verdad pensó que le hizo una broma muy estúpida. Kugles le dijo que no era ninguna broma, él lo vio todo. Pero luego Tooti le dio una bofetada, diciendo que no estaba de buen humor para sus bromas tontas. Luego Tooti se fue, y Kugles se puso algo aterrado por lo que vio. Volvió a aparecer un fondo negro, solo que en ello apareció una imagen, que en ello era Tooti, pero él estaba llorando sangre, y la calidad había bajado, se había puesto en un color entre negro y blanco, como si fuera una película vieja. Al ver esa imagen, mis amigos y yo nos asustamos mucho, esto sí que no era nada normal, quisimos apagar la televisión, pero al darle el botón rojo de apagar, el control no respondía, la televisión no se apagaba. Pero luego nos pusimos tranquilos. Y en ese momento, volvió a mostrar el brillo la televisión. Pasó un cartel que decía, 4 de la mañana. Se mostró en un bosque, que al parecer era un campamento, en donde Sniffles le había dicho a Giggles, que les avisara a todos los demás, que se reunieran. Sniffles estaba esperando a los demás, y en ello llega Giggles con Flaky, y en otro lado se muestra, que viene Nutty con Tooti. En eso llegan más amigos como Lumpy, Russell, Andy, Petunia, Pop, Demole, Mime, Splendid, etc. Una vez que ya todos estaban reunidos, Sniffles empezó a notar que faltaba alguien más. Sí. Faltaba Kugles. Sniffles dijo que en donde se pudo haber metido. Pero luego Tooti le empezó a decir de una expresión de confundido. Debe estar en su casa perdiendo el tiempo, no sabes lo que me acaba de decir hace rato. Me dijo que vio a un hombre, pero que lo venía persiguiendo, pero es puro cuento, yo no vi nada, estoy seguro que nos quiere hacer una broma muy estúpida. Sniffles al oír todo lo que digo Tooti, Sniffles dijo muy aterrado, mientras se quedaba paralizado sacando saliva. Claro que es real. De hecho, eso era lo que les quería decir, por esta misma razón, le pedí que se reunieran para hablar por esto que dice Tooti. Cuando Sniffles dijo eso en voz alta, los demás se quedaron aterrados al oír eso. Luego uno de ellos empezó a ponerse nervioso, que tanto quiso largarse de ahí. Sniffles dijo que no se asustaran, que para eso iban a tener su refugio para no salir asesinados por un loco asesino. Sniffles y los demás se sentaron en unas sillas, y otros en unos troncos. Cuando todos se sentaron, Sniffles empezó a contar la leyenda de ese tal hombre, que mataba y merodeaba por todo el pueblo donde ellos vivían. Sniffles decía aterrado y asustado, que ese loco aparte de merodear por el pueblo y las casas, mataba a los pequeños animales y a los pobres habitantes que más vivían en su pueblo. Sniffles después de contar toda la verdad, uno de ellos se empezó a poner muy aterrado, que se supone era Flaky. Flaky dijo que ya no quiera seguir oyendo eso, que la dejaba perturbada. Sniffles dijo que tenían que tener cuidado con él, ya que es muy peligroso. Pero en ello, Tooti le dijo a Sniffles muy culpable. Entonces si es verdad lo que me dijo Kugles, todo lo que me dijo fue verdad, no una mentira. Pero ¿por qué no ha llegado? Sniffles le dijo a sus otros amigos, ¿qué tal si le pudo haber pasado algo? Los otros empezaron a decir que le pudo haber pasado algo. Entonces ellos empezaron a buscar a Kugles por todo el lugar, fueron a su casa para ver si él estaba ahí. Tooti y Sniffles entraron a la casa de Kugles, y ellos algo nerviosos dijeron que algo no andaba bien. Sniffles se tranquilizó, pero luego no encontraron a Kugles por ninguna parte de su casa, pero en ello, ellos dos empezaron a ver que un líquido empezó a derramarse en la puerta del baño.
pero ellos no lograron ver qué era ese líquido, ya que no había luz eléctrica. Ellos al abrir la puerta del baño, no vieron nada, porque las luces estaban apagadas, solo vieron la oscuridad. Pero en ellos Toti sacó una lámpara, y al encenderla ellos quedaron en shock, al ver a Cuddles, completamente muerto. Toti y Sniffles quedaron horrorizados. Ellos al ver el lado izquierdo, vieron que en el muro estaba escrito un mensaje con la sangre de Cuddles embarrada. Él vendrá a matarlos, corran lo más seguro que puedan, o mejor sufran las consecuencias. Después de haber leído eso, Toti y Sniffles se quedaron aterrados. Toti le dijo que tendrían que llamar a la policía y salir a decirles a sus demás amigos. Sniffles dijo que sí, que tendrían que salvarse antes de que ese loco los matara a todos. Cuando estuvieron a punto de salir de la casa de Cuddles, ellos dos vieron a un hombre enfrente suyo, que al parecer era el mismo hombre que mató a Cuddles. Este les empezó a decir esto. Nadie se va a salvar de mí. Mejor atengan a las consecuencias. Todos sus amigos morirán. Su pueblo será muerto. Ese hombre después de que le dijo eso a Sniffles y a Toti, este salió corriendo en dirección al campamento, que en donde se supone estaban los demás amigos de Sniffles y Toti. Cuando Sniffles y Toti se fueron corriendo al campamento, vieron a Russell en el suelo, pero él estaba completamente con el estómago abierto, en un gran charco de sangre. Sniffles quedó muy horrorizado, que Toti dijo que era tiempo de llamar a la policía, pero Sniffles dijo que primero era de encontrar a los demás. Toti dijo que no era buena idea, eso lo empeoraría, pero luego llegó Lumpy muy asustado, pero Sniffles se asustó mucho, ya que Lumpy estaba manchado de sangre en su rostro. Lumpy le dijo a Sniffles y a Toti que ese loco había matado a Pop, y la sangre era de él, ya que lo terminó matando salpicándole la sangre en su rostro. Toti le dijo a Lumpy que tenían que llamar a la policía, pero Sniffles le había dicho que no, porque ellos se tardarían mucho en venir. Toti no obedeció a Sniffles, y este llamó a la policía. Sniffles dijo que no lo hiciera, que tenían que matar por las buenas a ese psicópata. Lumpy tan solo se puso del lado de Toti, pero de repente, Toti salió corriendo a llamar a emergencias en un lugar donde hubiera señal. Sniffles y Lumpy fueron detrás de él. Pero Toti se había detenido. Lumpy le dijo que porque se había detenido, y Toti se quedó con la boca abierta, al ver a Giggles muerta en el suelo. Lumpy se asustó, pero Sniffles dijo que siguieran el camino. De repente al llegar a una casa, ellos tomaron la señal, y Toti desesperado llamó a la policía cuanto pudo. Pero de repente alguien había cortado la antena de señal, y en ello vieron la silueta de un hombre. Ellos se asustaron, que empezaron a gritar. Esa cosa se dejó mostrar el rostro, y al ver a ese loco, este empezó a decirles lo siguiente. Ya terminé de acabar con la vida de sus amigos, ahora me falta matarlos a ustedes tres. No traten de huir, ya no hay escapatoria. Solo les queda esperar de sufrir el dolor que les voy a dar, mientras yo me alimento de su sangre y sus miedos. Después de eso, la escena se cortó. Y luego se había ido la señal. Mis amigos y yo nos pusimos muy pálido, pero de repente se escucharon unos gritos muy fuertes y estremecedores. Eran unos gritos muy reales, como si estuvieran matando a unas personas. Nosotros estuvimos muy asustados. Yo y uno de mis amigos golpeamos la televisión para que esto ya se acabara de una vez por todas. Luego de esto, no pasó nada. Encendimos las luces para ver mejor. La verdad es que todo estaba bien, ya no se podía hacer nada, hicimos lo correcto, pero luego el teléfono empezó a sonar. Cuando lo agarré, un hombre de repente me empieza a decirme: ve a tu ordenador, y mira el siguiente video que te voy a mandar. Luego de recibir esa llamada, la luz se había ido. Y en ello me dirigió a mi habitación, mientras mis amigos venían conmigo para resolver esto, y acabar de una vez con esta pesadilla. Al dirigirme a mi ordenador, vi que esta estaba encendida de la nada. Es como si alguien más la hubiese prendido. Cuando me acerqué, vi que en ello un video empezó a reproducirse, y en ello, un hombre con una máscara, empezó a decirme esto.
Estoy afuera de tu casa, ábreme la puerta, o si no sufre las consecuencias, si no me vas a abrir. Voy a tener que entrar yo solo a matarte a ti y a tus amigos. El ordenador se apagó, y luego mis amigos se quedaron callados. Escuchábamos claramente los pasos de alguien que subía las escaleras. No vimos nada, ya que no había para nada luz. En eso, me dispuse a intentar cerrar la puerta con mucho cuidado, pero luego escuché el grito de uno de mis amigos. Escuchaba que lo apuñalaban, mientras yo sacaba lágrimas y el llanto de mi mejor amigo. En eso escuché un suspiro que me dijo al oído: Ahora sigues tú. Luego, sin oír eso, salí corriendo de mi habitación. Mientras aún escuchaba como mis amigos gritaban aún, y escuchaba las apuñaladas que le daban esa cosa a ellos, yo me fui a encerrar en una alacena, y estoy bastante aterrado por todo lo que pasé. En ello vi que en mi lado derecho, había su hoja, y en el lado izquierdo, vi un bolígrafo. Entonces se me ocurrió escribir todo esto, por si algún día llegan a verla. Y es por eso que te cuento esto a ti, para que veas todo esto lo que pasé en un viernes. Ahora con todo el miedo por dentro, estoy terminando de escribir la caray que te voy a dejar. Te estoy advirtiendo que no debes aceptar regalos de un desconocido, puede que te pase lo mismo que a mí. En realidad ellos solo buscan matarte, o buscan alimentarse de tu miedo o sangre. No me queda de otra que arrebatarme la vida, ya que esa cosa solo está esperando a que me salga para matarme. Ahora es tiempo de irse. Adiós amigos, no acepten los regalos de un extraño. Ellos solo buscan demonios. Adiós. No sé qué es lo que realmente estoy viendo, pero siempre ando con las mismas preguntas de siempre. No sé qué me pasa, siento que me están acechando desde la oscuridad, o a veces siento que estoy encerrado en un manicomio, o en un psiquiatra, ya que solo siento mucho miedo dentro de mi propia habitación. Siento que ese loco anda subiendo las escaleras, o a veces siento que está detrás de mí. Soy una persona que sufre del miedo a los videojuegos del género de terror y el horror. Pero ahora estoy relatando mi historia, en una hoja de máquina y escribiendo con un bolígrafo todo esto. Un día que andaba regresando de mis clases en la universidad, estaba llegando con angustias, ya que a mí me gustaba estar en mi casa, descansando y jugar videojuegos con mi consola. Mi consola era el PlayStation 4, ya que para mí era mi plataforma favorita, en donde yo jugaba los mejores juegos de todo tipo de género, ya sea de aventura, mundos abiertos, o incluso de guerras y de terror. Lo único malo es que los juegos de terror no eran muy atractivos para mí, ya que eran muy siniestros para mi cabeza y a veces no podía dormir en las noches. Pero a mí solo me importaba jugar cómodamente, y en ello pasaba esa noche en la que estaba jugando toda la tarde en mi PlayStation, y mis padres aún no llegaban de la junta de su trabajo. Pasó algo muy extraño, ya que solo fueron 5 segundos en la que vi un mensaje en mi celular. Y al ver esto, vi que decía lo siguiente: hay algo oculto dentro de tu habitación, cuidado porque es muy peligroso.
Luego ese mensaje se había esfumado, y luego un apagón ocurrió en toda mi casa, la luz se había cortado que en ello estaba con una expresión de confuso. No entendí por qué la luz se había ido, si solo era un simple mensaje que no le veía algo peor. Luego en eso escuché que me decían algo en el oído. Revisa debajo de tu cama, te acaba de llegar una sorpresa. Al escuchar eso me puse más aterrado de lo que estaba, no sé quién era ese extraño ser que me decía todo esto, es como si me estuvieran espiando dentro de mi habitación. Yo me empecé a agachar lentamente, ya que aún tenía el miedo por dentro, y al ver la sorpresa debajo de mi cama, vi una caja que en ello venía un disco de un videojuego. Pero no lo podía distinguir qué videojuego era, ya que la luz aún no regresaba. La luz de repente dio brillo y por fin pude ver qué era lo que tenía en mis manos. Era un videojuego, de un género de terror que al parecer se estrenó en el 2017. El juego ya conocido como Resident Evil 7 Biohazard. Este juego recuerdo que muchos lo habían jugado en los viejos tiempos, pero ahora ya casi nadie lo juega ya que dejó de hacerse popular en este momento. Pero yo tuve curiosidad en jugarlo ya que nunca lo jugué. Pero en eso, volví a encender mi PlayStation, y en ello me dispuse a insertar el disco. Luego de eso, el juego de repente me lleva hacia el inicio, pero aquí lo extraño es que el juego no se empezó a instalar, ya que se supone que siempre tienes que instalar o descargar el juego antes de jugarlo si eres nuevo. Pero no me preocupé por eso, pensé que el juego ya venía instalado, o que alguien más ya lo había jugado. Pasó algo extraño, la televisión de repente metió estática y distorsión, esto no andaba bien, en ningún momento me había pasado esto, pero aún escuchaba el menú del juego. Decidí apagar la televisión, y luego volver a encenderla, no sabía qué era esto, pero la tele volvió a ponerse bien y tranquila. Inicié una nueva partida, y luego me puse algo cómodo en mi silla. Cuando inicié el juego, de repente apareció una pantalla oscura, que en ello escuchaba unas frases que estaban dichas en otro idioma que no podía comprender bien. Luego por fin el juego inició, dando la cinemática en donde se supone que Mia estaba hablando en una computadora, y se lo estaba dedicando a el protagonista del juego llamado Ethan. En este punto la calidad empezó a disminuir, y se puso en un tono de color entre blanco y negro. Esto ya no era normal, algo andaba mal. Llegó el momento en donde recién empezaba con Ethan, en donde estaba manejando en su coche, llegando en un punto en donde se encuentra en una mansión enorme. Luego aquí me empecé a mover, estaba investigando la zona, mientras me movía a todos lados para ver qué podía agarrar. De un momento vi que alguien apareció de la nada en mi camino, pero no lo pude ver bien, así que me fui a la dirección en la que vi a esa cosa para ver qué era. Luego llegué a una casa, que antes de meterme, vi un rastro de Mia. Supuse que aquí es donde ella se pudo encontrar. Me metí a algo con miedo, y luego el juego se derrama, se me congela, y la tele se volvió a apagar. Mi control empezó a vibrar, y en ello me puse muy asustado, pero entonces el juego se saltó en donde estaba ya más adelante de lo que estaba anteriormente. El juego muestra una puerta, que en donde en un momento la empiezo a abrir con muchos nervios, vi a una mujer caminando hacia mí para luego atacarme. Salió un grito muy fuerte, que ocasionó que me diera un susto de muerte, me espanté tanto que me aguanté las ganas de gritar. Empecé a presionar el botón azul para esquivar los golpes de mi enemigo, pero en este punto esa cosa me empieza a apuñalar, y saca un cuchillo de un cajón y entonces empiezo a presionar el botón izquierdo de la parte de atrás, lamentablemente terminé perdiendo ya que era muy difícil esto, pero yo que me acuerdo en ningún momento había seleccionado una dificultad difícil, jamás me mostraron las dificultades del juego. Ahí supuse que me tenía que aparecer un letrero que si me preguntaría si volver a jugar o salirme al menú principal, pero esto no fue así. Salió un mensaje que decía en un color rojo y negro: él te irá a buscar, no trates de escapar, no hay escapatoria. Llegó un momento a otro, en la que las luces nuevamente se volvieron a ir, yo ya estaba completamente aterrado, con el sudor dentro de todo mi cuerpo. Pero luego sentí que alguien me había tocado el hombro, y al darme la vuelta en vez de ver a una persona, en su lugar vi un mensaje escrito al muro que decía:
Él quiere que sigas jugando, si no atente a las consecuencias. Pasó un momento en la que mi consola aún seguía encendida, pero el control estaba manchado de sangre, y la verdad es que me asusté mucho al ver mi control de esta manera. Yo no me di por vencido, quise volver a intentarlo, pero al seguir adelante, vi que en ello me apareció otra puerta, que al meterme había un monstruo que era algo muy macabro. Este tenía unos brazos muy largos, y un rostro que me daba mucho horror y miedo. Luego esa cosa me empieza a dar arañazos a mí, yo reaccioné rápido y luego al lado izquierdo, veo una pistola. Y en ello me dispongo a dispararle hacia la cabeza. No pasaron ni 5 minutos ya que esa cosa terminó matándome. En ese mismo punto, la PlayStation se apagó, y en ello, no vi absolutamente nada, más que la pura oscuridad que daba en mi habitación. Instantáneamente, un video se empezó a reproducir en la televisión. Lo peor es que el video daba mala gana, ya que estaba en un tono muy pésimo, entre color de negro y blanco, como si realmente fuese una película vieja. El video empieza mostrando un hombre, que al parecer estaba sentado en una silla incómodamente. Pasaron 5 minutos, y hombre de repente se empezó a levantar de una forma algo muy macabra e inquieta. Este retuerce su cabeza, y empieza a verme directamente hacia los ojos, con unos ojos que me ponían la piel helada y aterrada. En este mismo momento, el hombre empieza a decirme lo siguiente, que me obligará a que yo reaccionara directamente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Acaso no sabes qué hacer? Huye de aquí lo antes posible, ya que él te está buscando. Créeme que no vas a querer que te encuentre. Después de haber escuchado esto, el video se cortó, y en este punto escuché claramente como alguien se estaba acercando hacia la puerta de mi habitación. Yo reaccioné desesperadamente, cuando salí corriendo hacia la puerta del baño. Y me dispuse a cerrar la puerta con seguro, y hacia estar a salvo. De repente miré al frente, y pude ver que no estaba en el baño, sino que realmente estaba en una habitación que me daba algo de mala espina. Vi que solo había oscuridad, y en ello había un hombre que tenía la cara completamente putrefacta, y en una de sus manos, tenía un cuchillo de carnicero. Yo sin pensarlo de un momento, le empecé a decir que era este lugar tan extraño. Hasta que él me empieza a ver mientras estaba llorando gotas de color rojo, que en mi opinión supuse que era sangre. Llegaste al nivel final, que no se te ocurra voltear hacia atrás, porque él intentará matarte, tendrás que derrotarlo. Yo con ansias intenté no darme la vuelta, pero esa cosa me intentó atacar con el cuchillo de carnicero que tenía en la mano. Y en ello desgraciadamente volteó hacia atrás, y pude ver a otro hombre. Solo que este sí que parecía un muerto, ya que tenía el rostro sin piel, estaba lleno de sangre. Y tenía un traje lleno de polvo y de insectos. Este me empieza a decir esto con una voz muy ronca. Creo que ahora ya sabes cómo es que llegamos hasta aquí. Déjame decirte todo para que sepas y comprendes bien. Lo que realmente descargaste no fue un videojuego, sino que era una copia maldita del juego ya conocido como Resident Evil 7 Biohazard. Esto solo era una maldición, pero creo que es tiempo de que me vaya ya que has completado el nivel final. Mucha suerte. Solo que te voy a ir diciendo de una vez que si vuelves a descargar esta versión jamás vista y jugada, tendré que acabar con tu vida, y luego matarte y beber tu sangre derramada y cruda. No se te ocurra contarles esto a nadie, esto solo será entre tú y yo. Muchas gracias por jugar. Una vez que ese monstruo terminó de hablarme, me empecé a despertar instantáneamente del suelo, y al ver a mi alrededor, estaba en el baño. Pero todo no tenía sentido, tenía muchas dudas y confusiones. No se suponía que estaba en una habitación oscura en donde ese monstruo me estaba hablando. Yo ya andaba muy confundido, no sé qué fue lo que realmente me pasó, pensé que era una ilustración mía, o que era una simple pesadilla muy pesada. Pero desde ese entonces, últimamente he tenido pesadillas. Mis padres me han estado diciendo que era lo que me pasaba, pero yo solo les decía que no era nada, que todo estaba bien sin ningún problema.
Todos los días siento que me acechan desde la oscuridad que hay en mi habitación, o a veces siento que esa cosa en algún momento me va a matar. Ya no sé qué hacer para olvidar esto, sé que si digo algo, ese demonio vendrá a matarme. Pero esto solo te lo cuento a ti, para que veas todo el problema que tuve. Yo ya no sé si matarme o seguir aún con vida, pero lo mejor es que me despida de ustedes, tengan cuidado si descargan algo pirata o extraño. Adiós, yo me despido de ustedes. Mucha suerte. Call to him and he will come. So run to him like he's the Hola, bueno, creo que quieren ver la nota del autor, ¿verdad? Bueno, si Axel ve este video y comenta le daré corazón. Seré franco con ustedes, la siguiente creepypasta va a durar mucho en subirse, porque tengo que hacer muchas cosas que hacer y no podré subir la creepypasta en este mes de abril. No soy un escritor perfecto. Eso ni lo voy a hacer. Ya estoy cansado de escribir las dos primeras creepypastas, pero las dos últimas creepypastas fueron resubidas porque están en mi canal secundario. Pero ya hablando ya en serio, la siguiente creepypasta va a tardar demasiado en subirse. Por las razones ya mencionadas. Eso imagínense en buscar imágenes, editar, poner efectos y entre todos. Bueno, es todo lo que quería decir en esta nota del autor. Muchas gracias por ver este video, y nos veremos en la siguiente creepypasta, e incluso la parte 2 lo voy a subir cuando termine la segunda parte de la creepypasta de Turning Red. Y que la espera, valdrá la pena. Nos vemos en la próxima creepypasta. Adiós.